pero le voy a ir explicando el paso a paso. No sé si me escuchan bien. Se escucha bien. Perfecto. Bueno, como verán, hay una serie de ejercicios justamente de IRP servicios personales y algunos ejercicios de renta y ganancia de capital. Como nosotros pudimos ver en las clases anteriores y según las disposiciones legales vigentes, ¿verdad? Vimos que en renta de servicios personales justamente se paga el impuesto a través de tramos, ¿verdad? Por tramos. Que decía que hasta 50 millones de la renta neta se paga el 8%, de 50 millones 1 hasta 150 millones 9%, y de 150 millones 1 para arriba el 10%. Dijimos que esto es para justamente tratar de ser equitativos, ¿verdad? O sea, con eso busca el gobierno que nosotros, el que gana más, ¿verdad?, pague más impuestos. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos el primer caso donde dice liquidar el IRP de un contribuyente independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Como vimos, básicamente son la gente que factura, ¿verdad? Que emite comprobantes de venta, factura. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de contribuyente puede tener factura grabada y también factura anexenta. Factura anexenta nosotros llegamos a hablar que son en casos, por ejemplo, cuando uno se dedica a la docencia, ¿verdad? Factura anexenta, o sea, quiere decir que no tributa el IVA, pero sí tributa el IRP. Entonces dice que cuenta con los siguientes movimientos durante el ejercicio 2020. Una vez más, cabe destacar que todo lo que nosotros estamos estudiando es del ejercicio 2020 en adelante, salvo que en algún momento haya alguna resolución que modifique lo que estamos estudiando ahora, porque cada tanto va habiendo algún tipo de cambio. Entonces acá tenemos nosotros los ingresos por prestación de servicio. Evidentemente estos montos ya deben ser sin el IVA, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente tributa otro impuesto. Y eso nosotros llegábamos a ver cuando veíamos la distribución o la característica de los ingresos en la clase anterior. Justamente que los ingresos son sin IVA, y en la primera clase veíamos el tema de deducibilidad del IVA. Luego tenemos los gastos personales y familiares a cargo. Este puede ser, ¿verdad? Generalmente son sin IVA también, perdón, con IVA. Y gastos relacionados a la actividad, generalmente sin IVA. ¿Por qué sin IVA? Porque justamente se declara en el IVA por servicios personales. Eso en la siguiente clase lo voy a ir mostrando más o menos cómo se va cargando en el Aranducá, ¿verdad? Que se puede cargar, o cómo en la planilla, según la resolución, se carga, porque puede ser, en este caso, como les puse acá, con IVA. Vamos a suponer que sea una compra de supermercado, y esa compra de supermercado no se puede declarar en el IVA por servicios personales. Mucha gente declara, pero no se puede. Entonces, por eso para el IRP entra con IVA. Sin embargo, gasto relacionado a la actividad grabada puede ser también compra de supermercado, pero por ejemplo artículos de limpieza, ¿verdad? O compramos café para dar a nuestros clientes. Entonces ahí, si vamos a utilizar el IVA, entonces tenemos que sacar el IVA como para poder deducir. Entonces, hallamos la renta bruta, que básicamente son los ingresos sin el IVA, y los gastos deducibles, que básicamente son estos dos gastos que tenemos acá. Los gastos personales y familiares a cargo,
y también los gastos relacionados a la actividad. Muchos le ponen acá la actividad grabada. Entonces tenemos la suma de 150 millones y 90 millones, 240 millones, y ahí ya llamo la renta neta, que básicamente es la diferencia entre la renta bruta y los gastos deducibles. Obviamente que estos gastos deducibles se hace un estudio más fino, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos los comprobantes de mano, ¿verdad? Y cuando vamos cargando nuestro Excel o en el Aranduca, como les dije. Y eso de acuerdo a lo que nosotros llegamos a ver justamente en la clase 1 que hablamos de gastos. Bueno, entonces acá tenemos que son 160 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tenemos que ver acá justamente lo que dice la ley en el artículo donde habla de las tasas, que hasta 50 millones, que este que está acá, voy a marcar un color, ¿verdad? Paga el 8%. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Directamente 8% por 50 millones. 8 por 5, 40, ¿verdad? Son 4 millones de guaraníes. En el segundo tramo, vemos que es de 50 millones 1 a 150 millones. ¿Qué quiere decir? Que ahí tenemos realmente unos 100 millones en el tramo 2. Entonces, aplicamos 9% por 100 millones, nos da 9 millones. Luego tenemos el tramo 3, que es de 150 millones en adelante. Acá, como pueden ver, ya tenemos 150, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos falta para cerrar los 160 millones? Nos faltan 10 millones de guaraníes. Entonces, ese 10 millones de guaraníes se multiplica por el 10% y nos sale 1 millón de guaraníes. Y el pago del IRP por 160 millones es la suma de los 3 tramos, que en este caso resulta unos 14 millones de guaraníes. Entonces, ya sabemos cómo liquidar cuando es un contribuyente independiente que cuenta con ingresos y egresos. Vamos a irnos a ver un poquitito un segundo caso, donde tenemos el IRP de un contribuyente dependiente que aporta a un sistema de seguridad social, generalmente el IPS, además de asesor que por ese trabajo emite factura, que cuenta con los siguientes movimientos durante el ejercicio 2020, ingresos y egresos. Entonces acá nosotros vemos justamente que tenemos los ingresos por prestación de servicios. Esto debe ser también sin IVA. Acá ya puede ser justamente como dice ahí por actividades como asesor. Si es asesor, IVA 10%. También puede tener actividad de docencia, donde es exenta. Y también puede hacer otra actividad del 10%. Acá también hay que tener en cuenta que antes, por ejemplo, por alquileres, por ejemplo, podría entrar justamente en un IRP global. Hoy en día alquileres ya no entran más acá, en IRP, renta de servicios personales. Luego tenemos los gastos personales y familiares a cargo. Como pudimos ver en el ejercicio anterior, esto generalmente es con el IVA incluido. Acá también tenemos 10%, 5%, dependiendo de lo que compremos. Y obviamente también tenemos exenta cuando compramos combustibles, ¿verdad? Que también se puede considerar como gastos personales y de familiares a cargo. Luego tenemos el aporte obrero. El aporte obrero, justamente, vamos a ver un poquitito cómo se calculó.
Ingresos por prestación de servicio. El 9% de esto. No, pero este es dependiente. Perdón, dependiente. Vamos a sacar nomás. Dependiente quiere decir que tiene justamente el IPS. Ese es para otro caso. Entonces, acá se descuenta el 9% y tenemos la renta bruta. ¿Cómo hallamos la renta bruta? Es directamente los ingresos de manera dependiente. Ingreso obtenido de manera dependiente, que está acá. Y los gastos deducibles básicamente son los gastos de familiar a cargo y aporte obrero. Esto nosotros vimos también en la teoría, ¿verdad? Que realmente este que está acá ya no se declara. ¿Qué quiere decir eso? Que usted en su ingreso bruto, renta bruta, realmente tendrían que tener este valor. Esto ustedes van a ir cargando mes a mes. Suponiendo que esto sea 12 meses, vamos un poco, van a ir cargando 18.200.000 guaraníes mes a mes, enero, febrero, hasta diciembre, y 18.200.000 guaraníes como ingreso no alcanzado cuando es el aguinaldo. Si supera los 18.200.000, esa porción que supera entra como un ingreso justamente grabado. Entonces nuevamente sumamos los gastos deducibles, que son los gastos personales y familiares a cargo, y el aporte obrero. Tenemos la renta neta, que es la diferencia entre los 240 millones y los gastos deducibles, y aplicamos otra vez los tramos según lo que dice la ley. En el tramo 1 tenemos hasta 50 millones, multiplicamos otra vez el 8% por 50 millones, nos sale 4 millones, y la diferencia para completar este 128.400.000 es 78.400.000. Y ese aplicamos por la tasa del 9% y ahí da 7.056.000 guaraníes. Sumamos ambos y nos da 11.056.000 guaraníes a pagar. Me gustaría saber un poco si acá hay alguna duda hasta acá, porque creo que a lo mejor confundí un poquitito entre estos dos ejercicios. Si alguien puede decir si quedó claro o no, para poder continuar. Creo que quedó claro, ya que no tengo respuesta. No hay preguntas en el chat. Ya, espectacular. Después vamos a repasar otra vez. El tercer caso tenemos ingresos por prestación de servicio. Bueno, acá tenemos, vamos un poco, el IRP de un contribuyente dependiente que cuenta con los siguientes movimientos durante el ejercicio 2020. Entonces acá tenemos realmente IRP de un contribuyente dependiente e independiente por otras actividades. ¿Dónde podemos ver eso? Justamente acá donde tenemos ingresos por prestación de servicios y tenemos también ingresos por asesoría. Podemos ver que tenemos dos tipos de ingresos. Entonces, en este caso, sacamos el 9% justamente del total de ingresos por prestación de servicio de manera dependiente y sacamos el IVA de los ingresos por asesoría. Esto, por ejemplo, es IVA incluido. Entonces, ¿cómo se saca el IVA? El IVA más fácil de sacar, la manera más fácil es, voy a ponerla acá, vamos a poner el monto total dividido 11. Esto es cuando es 10%. Entonces acá, como pueden ver, es 24 millones dividido 11. Entonces acá ya tenemos el IVA de los ingresos por asesoría. Luego tenemos los gastos familiares a cargo,
Entonces, esto como vimos y como dijimos, también suele ser IVA incluido por la compra de productos del 10, 5% y exentas, generalmente combustibles, ¿verdad? Y los gastos relacionados a la actividad grabada, insumo, esto tiene que ser sin el IVA, ya que se utilizó en la declaración jurada del IVA. Tiene que ser monto sin IVA. Entonces, cuando ustedes van cargando, por ejemplo, supongamos que acá tenemos gasto relacionado a la actividad grabada, que puede ser compra de una notebook, por ejemplo. Supongamos que una notebook salió 5.500.000. Entonces, acá tenemos que cargar solamente con los 5 millones y ese 500.000 guaraníes va directo al IVA. Entonces tenemos la renta bruta, que básicamente es la suma de estos dos montos, y los gastos deducibles es la suma del aporte, del IVA, gastos personales y familiares a cargo, gastos relacionados a la actividad grabada, insumos. Entonces ahí hacemos la diferencia y como nos pasa este tramo, se le aplica solamente el 8%. Y ahí sale el impuesto a pagar de 3.921.455. Ahí creo que ya tengo una pregunta, Nilda. Vamos a ver qué pregunta Cristian y vamos a responder. Cristian Duarte puso profe, está seguro redactando su pregunta. ¿Puedes poner al lado del monto de? Vamos a ver. De gasto deducible. Profe, ¿podés poner al lado del monto del gasto deducible los ítems que incluye? Sí. Y acá podemos poner compras del súper, farmacia, combustible, seguro de un rodado médico, puede ser de la familia, familiar o individual. Si es familiar, tiene que declarar quiénes son los familiares a cargo. Después, ¿qué otro tipo de gasto hay? Agua, o sea, servicios básicos, vamos a ponerle servicios básicos de la vivienda, solamente de donde vive, como así también patente municipal. Acá puede ser patente municipal, profesional, impuesto inmobiliario, de la vivienda. También puede ser, todo lo que dice vivienda también puede ser de la oficina. ¿Por qué? Porque sirve para generar ingresos, mantener la fuente productora, se suele decir. También. Ahí Diego, otra consulta al lado mismo, dice, esos 94.981.818 incluye Sí. el IVA 10% más gastos personales y gastos relacionados. ¿Es correcto? Vamos a ver, espera, voy a releer. Sí. O sea, le voy a explicar bien. Lo que pasa es que acá está en forma resumida nada más. Gastos familiares o sea, gastos personales y familiares a cargo. ¿Qué tipo de gastos son? Generalmente son los gastos que no se utiliza en la declaración jurada del IVA. Acá nosotros no utilizamos para nuestra declaración jurada del IVA. Por eso le puse acá qué gastos se incluyen. Esto que está acá, compra del súper, es IVA incluido. Compra de la farmacia, también es IVA incluido. Combustible, este no tiene IVA. Seguro de un rodado, todo esto tiene IVA incluido.
Entonces, si este rodado, el seguro del rodado generalmente utilizamos el IVA. ¿Por qué? Porque utilizamos también para movilizarnos a nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, podría ir acá, en gasto relacionado a la actividad grabada. Pero hay gente también que no utiliza el IVA, deja sin utilizar, entonces utiliza acá en gastos personales y familiares a cargo. Lo mismo los servicios básicos, si es de vivienda, no podés utilizar justamente en tu IVA. Entonces por eso está acá. Entonces generalmente estos gastos son IVA incluido. A eso es lo que se refiere. Ustedes son con IVA. Y estos gastos relacionados a la actividad insumos, ¿verdad? Quiere decir que estos ya son sin IVA. ¿Por qué? Porque ya se utilizó en la declaración jurada del IVA. No sé si me explico. Vamos un poco, en caso de un médico sería monto total sin discriminar el IVA. En este caso no tributa IVA a exactamente monto total. Ya que no tributa IVA, entonces directamente mete con el IVA incluido en IRP. Así mismo es, Sandra. No sé si quedó un poco claro, un poco más claro. Es más, como yo le estaba diciendo, si esto vamos a realizar, acá por ejemplo, bueno, cuando elaboré, hay algo medio que no está tan bien, pero igual, de igual manera sale el resultado, que es, acá por ejemplo dice ingresos por prestación de servicios, y se acuerdan que yo les dije, antes por ejemplo nosotros metíamos este valor, ingresos por prestación, entonces este vendría a ser básicamente, vamos a ver un poquitito, dividido 12, un ingreso de 10 millones mensual. Entonces nosotros cargábamos en nuestra Granduca 10 millones, enero, febrero, hasta diciembre, ¿verdad? Vamos a transcribir esto, o sea, vamos a arrastrar un poquitito la fórmula. Y hoy en día, ¿qué nosotros vamos a estar cargando mes a mes? Vamos a estar cargando 9.100.000. ¿Se acuerdan el Excel que creo que ya les alcé la clase pasada, donde calculábamos los rangos? Voy a ver un poco, pero un ratito voy a abrir como para que puedan refrescarse. Vamos a ver Excel, ejercicios. Vamos a ubicarnos. Acá. ¿Se acuerdan de este caso? Justamente acá tenemos el rango no incidido de 80 millones de guaraníes. O sea que nosotros tenemos que llegar a esa suma como para inscribirnos en el IRP. ¿Y qué pasaba antes? Antes nosotros cargábamos este monto total en el libro IRP. Justamente lo que coincide más o menos con el ejercicio que estamos haciendo ahora. Mes a mes cargamos lo mismo. ¿Qué pasa? Desde el IRP 2020 se carga solamente el ingreso bruto. O sea que es la diferencia entre el monto total y en este caso el IVA. O como es el caso del ejercicio que estamos viendo, el monto total menos el aporte del IPS, que es 9.100.000 por mes. Espectacular. Ahí ya se ve un poquitito mejor, ¿verdad? A dónde queremos llegar. Entonces, ¿qué sería acá? Tendríamos justamente el ingreso que vamos a declarar de manera mensual, los 9.100.000 guaraníes, ¿verdad? De manera dependiente. Y tenemos acá justamente este valor que deberíamos incluir. Voy a hacer acá una formulita. Si se
si se cobró los 12 meses, entonces básicamente vamos a estar declarando mes a mes 10.918.182 como ingreso. Entonces ahí lo que nosotros vamos a tener justamente nuestra renta neta, sí o sí, de alguna u otra manera va a salir esto. Vamos un poquitito. Le hace un calculito acá para que se den cuenta. Vamos a poner renta bruta por servicios. Voy a poner así, renta bruta dependiente. ¿Para qué vamos a complicarnos? Renta bruta independiente. Entonces, básicamente acá nosotros tenemos de manera dependiente, tenemos esto, y de manera independiente, que es asesoría menos el IVA, tenemos esto. Vamos a insertar un poquitito acá. Vamos a transcribir la renta bruta. Es la suma, ahí, 131 millones. Y los gastos deducibles, básicamente acá van a ser vamos a ver, va a ser los gastos familiares a cargo y los gastos relacionados a la actividad grabada, insumos. Entonces acá tenemos este menos este y sale otra vez los 49 millones. Así lo era, ¿verdad? Vamos un poquitito, 49 millones 18, sí. ¿Vieron? Ahí, 49 millones 18. Esta es la renta neta. Acá hubo una mezcla de lo que fue el IRP anterior a lo que es el IRP 2020. Vamos un poco, ¿quedó claro hasta ahí? ¿O causó un poco más de confusión? ¿Vamos bien? Vamos a ver un poco qué dice el chat. Súper, espectacular. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta, realmente. Bueno, vamos a ver un poquitito ya a otro IRP que es renta y ganancia de capital. Vamos a hablar un poquitito de la venta de un bien inmueble por parte de una persona física residente en el país que no es contribuyente y compró de un contribuyente y no se dedujo el costo. La información que tenemos, el precio de venta del bien inmueble de 1.000 millones de guaraníes. Tenemos un costo de 700 millones. Tenemos unos gastos de escribanía de 6 millones de guaraníes. Entonces, ¿cómo esto se tiene que comparar entre la renta real y la renta presunta? Vamos un poco si nos puse acá. Bueno, vamos a ver si nos está en el siguiente ejercicio. Bueno, lo que sí se compara la renta real, que básicamente el precio de venta menos el costo. Costo y gasto de escribanía. Para mí que yo tenía esto, creo que era la misma base que está acá. Vamos a ver después. Entonces, ahí vemos que la renta real, la base imponible es esto menos el costo menos el gasto, que al final nos da unos 294 millones de guaraníes. Y nosotros vimos que la tasa del IRP, renta y ganancia de capital, es una tasa única del 8%. Siempre se aplica este 8%. Entonces, en este caso sale 23.520.000 y la renta presunta básicamente el 30% del precio de venta. Muchas veces van a escuchar inclusive en otro tipo de impuestos. ¿Por qué 30%?
porque se considera 30% de utilidad justamente cuando es una renta presunta. Siempre se considera 30%. Y ahí se aplica también la tasa del 8% y se elige la menor entre renta real y renta presunta. En este caso, por 680.000 guaraníes sale menos la renta real. Entonces, este es el IRP que nosotros vamos a pagar por renta y ganancia de capital. Vamos un poco a otro caso, donde tenemos la venta. Voy a poner acá, faltó esta parte. ¿Cómo documentamos? Vamos a marcar acá persona física residente en el país que no es contribuyente y compró de un contribuyente. Entonces la manera de documentar es que el comprador que es contribuyente emite una autofactura. ¿Cómo emite esta autofactura? Emite por TESACA. Y la escribanía realizará la retención. O sea que la escribana también hace la retención y de esa manera se documenta. Vamos a irnos al segundo caso, donde la venta de un bien inmueble por parte de una persona física residente en el país que es contribuyente de IVA e IRP y compró de un contribuyente. En este caso ya se dedujo el costo. Vamos a leer un poquitito lo que dice el decreto que reglamenta. En el artículo 35 dice base imponible en la enajenación de inmueble. 1. Independientemente del monto de la operación, la base imponible constituirá el 30% del valor de la venta, sobre el cual se aplicará el 8%, resultando una tasa efectiva del 2,4%. ¿De dónde sale este 2,4%? Del 8% por 30. 8 por 3, 24. 2,4%. Sobre el monto de la operación. O sea, esto es lo que vimos realmente acá. Luego dice, sin embargo, a opción del contribuyente, la base imponible se podrá determinar sobre el monto menor que resulte entre el cálculo referido en el párrafo anterior y el resultado obtenido, la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra del bien, más los gastos de venta. Entonces ahí nosotros tenemos, por ejemplo, los gastos de escribanía, gasto de venta. 2. En la venta de un inmueble cuyo costo de adquisición fue deducido totalmente en términos del artículo 66 de la ley o en ejercicios fiscales anteriores a su entrada de vigencia, constituirá la base imponible del IRP el monto resultante de la aplicación de la siguiente fórmula. Entonces acá nosotros tenemos ya el caso 2, que se dedujo el costo. Entonces se utiliza base imponible es igual a costo deducido más precio de venta menos costo deducido por el 30%. Cuando el precio de venta sea menor que el costo deducido, esto por ejemplo es un poco difícil que ocurra en bienes inmuebles. En bienes muebles sí, pero en bienes inmuebles un poco difícil porque nosotros compramos una casa justamente acá a 1.000 millones. Es muy difícil que vendamos por debajo de 1.000 millones, ¿verdad? Sin embargo, un auto, nosotros compramos, qué sé yo, a 70 millones y sacamos de la concesionaria y ya vale 40 nomás luego. Entonces ahí sí se aplica más esto. Entonces dice, cuando el precio de venta sea menor que el costo deducido, la base imponible será equivalente al valor del costo deducido. Y esto reglamenta el numeral 1 del artículo 59 de la ley. Vamos a ver otra vez nuestros datos, que son los mismos que el caso anterior. 1.000 millones, costos 700 millones y gasto de escribanía 6 millones. Entonces ahí vemos, aplicamos la fórmula. Vamos un poquitito. Acá está un poquitito mezclado ya la fórmula. Vamos a ver. Acá está. Entonces tenemos base imponible, que es el costo deducido, 700 millones más
Se abre dos veces paréntesis, ¿verdad? Como está acá, hacemos el precio de venta 1.000 millones menos 700 millones, que son 300 millones por el 30%, que son 90 millones. Entonces, 700 millones más 90 millones, 790. A eso le aplicamos la tasa del 8% y nos da el IRP a pagar 63.200.000 guaraníes. Entonces, la manera de documentar, ya que es contribuyente, el vendedor deberá facturar en exenta y la escribanía realizará la retención. Vamos un poco a otro caso. Cuando el precio de venta, justamente el que estábamos hablando, ¿verdad?, es menor que el costo deducido, la base imponible es igual al costo deducido. Entonces tenemos acá el precio de venta 600, el costo 700 millones, gasto de escribanía 6 millones, y lo que realmente se dedujo son estos 700 millones y en base a eso se aplica. Entonces nos da 56 millones de guaraníes el IRP a pagar. Vamos un poquitito por la venta de bienes muebles, en este caso un rodado. Cabe destacar que bienes muebles puede ser, como ya dijimos, televisor, computadora, radio, equipo, inclusive bonos, acciones. Todos esos son considerados bienes muebles. Entonces tenemos acá, vamos a leer un poquito lo que dice el decreto del artículo 31, base imponible para la enajenación de bienes muebles. Constituirá la base imponible el monto que resulte menor entre el 30% del valor de venta y la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra del bien debidamente documentado, más los gastos de venta. Queda comprendido en el concepto de gasto de venta los honorarios del notario, escribano público, tributos, las tasas abonadas para el registro de gastos de gestión administrativa y publicidad, incluidos honorarios pagados a los intermediarios, siempre que dichos gastos constituyan una erogación real y estén debidamente documentados. Esto es muy importante también. Justamente esto de erogación real. En este caso, si nosotros vamos a vender un vehículo, obviamente en algún momento deberíamos de tener un documento que respalde eso, ¿verdad? Generalmente es la factura, en otros casos sí que se documenta mediante la escritura. Y que vamos un poco irreal, obviamente quiere decir que haya ocurrido realmente la transacción. En la enajenación de un autovehículo cuyo costo de adquisición fue deducido totalmente en los términos del artículo 3 del artículo 64 de la ley o en ejercicios fiscales anteriores, a su entrada en vigencia constituirá base imponible el monto resultante de la aplicación de la siguiente fórmula, que básicamente es la misma para bienes inmuebles: costo deducido más precio de venta menos costo deducido por el 30%. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el precio de venta de un rodado de 35 millones de guaraníes por encima de lo que costó realmente. Esto casi nunca ocurre, ¿verdad? Los gastos de escribanía, entonces el costo deducido va a ser aplicando justamente, vamos un poquitito, justamente lo que dice acá, vamos un poquitito, cuando el precio de venta, acá está, algo está mal. Vamos a insertar un poquitito algo.
Entonces, vamos a releer un poquitito. Constituirá de base imponible el monto que resulte menor entre el 30% del valor de la venta y la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra del bien debidamente documentado más los gastos de venta. Queda comprendido en el concepto de los gastos de venta en la enajenación de un auto o vehículo cuyo costo de adquisición fue deducido totalmente. Acá no dice que fue deducido. Vamos a suponer que fue deducido totalmente en los términos numeral 3 del artículo 64. En un ejercicio fiscal anterior a su entrada en vigencia, constituirá la base imponible del IRP el monto resultante de la aplicación de la siguiente fórmula. Entonces, si fue deducido, vamos a poner acá, fue deducido completamente. Entonces ahí aplicamos, vamos a cambiar esto, vamos un poco el costo deducido, vamos a poner 2 veces nomás, deducido va a ser igual a la aplicación de la fórmula que será el, perdón, base imponible. Base imponible será igual al costo deducido más el costo deducido, precio de venta menos el costo deducido por el 30%. Acá está. Ah, bien, base imponible. 31.500.000 guaraníes. Se aplica el 8% y da 2.520.000 guaraníes el IRP a pagar. Vamos un poco a otro caso que dice acá. Cuando el precio de venta es menor que el costo deducido, acá se dedujo totalmente el costo, la base imponible es igual al costo deducido. Entonces la base imponible es igual al costo, aplicando la tasa al IRP, nos sale un 2.800.000 guaraníes. Vamos a tener un poquitito acá, porque quiero analizar algo. Este es muy importante, ¿por qué? Pues generalmente la mayoría compra un rodado, ¿verdad? Y deduce ese rodado. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, llegamos a deducir y vemos que un poco cuando el precio de venta es mayor que el costo, que nos suele ocurrir, pagamos un IRP 2.520.000. Y cuando el precio de venta es menor que el costo, que suele ocurrir la mayoría de las veces, pagamos un 2.800.000. Pero acá creo que falta algo. Vamos a ver un poquitito. Vamos a utilizar estos mismos datos. Vamos un poco acá si podemos poner el cálculo. Son casi los mismos. Ahora acá. Constituirá de base imponible el monto que resulte menor entre el 30% del precio de venta. Vamos un poquitito este que está acá. Vamos a ver si podemos copiar. Si era este. Vamos a ver si trae bien la fórmula.
para analizar un poquitito. Bueno, tenemos entonces el precio de venta que dice el 30% en la presunta, 10.500.000. Este está bien, 840. Y en la renta real, que suele ocurrir siempre, ¿verdad? O casi siempre, salvo que sea vehículo de colección, que compraste a un costo y después realmente como es de colección sube su valor. Entonces acá tenemos justamente el precio de venta menos el costo, menos los gastos de escribanía, y tenemos acá la renta real negativa. O sea, sobre renta, sobre un valor negativo, obviamente no se paga impuesto. Acá sale menos 80.000, pero en realidad es cero, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los casos, cuando nosotros vendamos un vehículo en situaciones normal, no vamos a pagar IRP, renta y ganancia de capital. Pero si llegamos a este monto que está acá, de 35 millones de guaraníes, que es más de 20 millones, sí o sí tenemos que declarar. Declaramos, pero no pagamos. Entonces, si nosotros nos vamos acá un poquitito a la izquierda, vamos un poco. Esto creo que quedó clarito. Vamos un poquitito. Bueno, como estaba diciendo, esto es lo que va a ocurrir la mayoría de las veces. Entonces, cuando nosotros vendemos un rodado, generalmente no vamos a pagar IRP, pero debemos inscribirnos sí o sí. También a ver un poquitito otro caso. Eso también suele ocurrir mucho. Justamente ingresos por alquiler. El locador, ¿verdad? El dueño de la propiedad arrendada, debe inscribirse sí o sí en el RUC con las obligaciones de IVA e IRP, renta y ganancia de capital. Sí o sí debe inscribirse. Por más que tenga un inmueble. Y generalmente la gente no se inscribe, pero debe inscribirse. Entonces tenemos acá precio del alquiler, 5 millones. Bueno, vamos a leer un poquito lo que dice el decreto en el artículo 15 de arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles. El contribuyente que arriende o subarriende inmuebles independientemente a la cantidad, eso quiere decir que inclusive uno o más, ¿verdad? Declarará como renta gravada a la que resulte menor del 1, el 50% de arrendamiento, del precio de arrendamiento, y 2, precio total menos los gastos que estén directamente relacionados a la generación de la renta, siempre constituye una relación real y estén debidamente documentados a nombre del propietario. Este punto 2 generalmente no ocurre. ¿Por qué? Porque nosotros no es que mes a mes vamos a estar gastando más de 2,5 millones de guaraníes en reparaciones de nuestro, vamos a decir, de nuestro bien que estamos alquilando. No va a superar ni nunca 2 millones, 2,5 millones mensual. Entonces lo que generalmente va a ocurrir es el 50% del precio del alquiler. Y también hay que tener en cuenta que debe ser ya sin el IVA. Entonces, ¿por qué sin el IVA? Porque ya paga otro impuesto. Entonces la base imponible va a ser la mitad del valor, que es 2.500.000 guaraníes, y la base imponible va a ser 2.500.000 por el 8%, que es la tasa del IRP, renta y ganancia de capital. Entonces lo que se paga por este mes, obviamente, esto al cierre del ejercicio recién se va a ir pagando dependiendo de la cantidad de cuotas
o de meses alquilados que tengamos durante el año, se va a pagar esto, ¿verdad? Supongamos que alquilen desde, vamos un poco, ahora estamos en el quinto mes del sexto, por 6 meses. Entonces esto es lo que van a pagar por IRP, renta y ganancia de capital. Otras consideraciones que vamos a tener justamente del IVA, ¿verdad? Si el uso o el fin, ¿verdad?, de la propiedad alquilada o arrendada es para vivienda, se factura con el IVA 5%. Y si es para negocio, ¿verdad?, se factura con el IVA 10%. Salvo que ahora salió creo que una resolución donde algunos tipos de comercio tienen una base imponible distinta al 100%. O sea, si es, por ejemplo, vamos a poner acá, si es 5.500.000 guaraníes, IVA incluido, es porque me desapareció el incluido ahí. IVA incluido, primero dice, creo que algo así, primero se saca el IVA IVA 10%, entonces tenemos acá, esto creo que se particiona en dos, entonces una parte se pone los 2.500.000 y en otra, en exenta, ¿verdad? Y en otra parte 2.500.000 más el IVA 10. Esto va en exenta. Hay que leer un poquitito mejor la resolución. Y esto grabada 10%. Entonces acá se le aplica el 10% y el monto a pagar por parte del inquilino, monto a pagar por el inquilino, debería ser, vamos a ver un poco si sale, aquí. Me estoy equivocando acá algo en el cálculo. Esto voy a ver un poquitito mejor y le voy a pasar justamente en este Excel dentro del... Porque realmente debería ser, vamos un poco, grabada 10. No, acá debería ser... Esto sin el... Ahí. Entonces monto a pagar por parte del inquilino. Supuestamente así es, pero debería haber una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque realmente el IVA, la base imponible es distinta. Voy a hacer este cálculo y le voy a pasar bien justamente dentro de este Excel, como para que puedan tener también dentro del aula virtual. Pero este ya es extra, este ya no tiene más nada que ver con el impuesto que estamos estudiando. Este por ahí, si a ustedes les toca algún caso similar, entonces ya van a saber cómo realizar la factura. Es importante, porque siempre hay un calculito que es un poco distinto a lo normal. Entonces este voy a dejar como tarea pendiente y una vez que termine, que calcule bien, le voy a estar enviando.
así tal cual como está, con todo lo que hemos desarrollado en el día de hoy. Vamos a ver un poquitito. No sé si hay una consulta mientras vemos otras cosas. No hay consultas. Tengo que habilitar en la clase. Vamos un poquitito ya que estamos. Tenemos tiempo. Ya que estuvimos hablando justamente en estos ejercicios, los casos de retención por parte de los escribanos. Vamos un poquitito. Vamos a ver la parte. Que nos compete a nosotros. El impuesto a la renta personal en el rubro 2. Tenemos retenciones en carácter de pago único y definitivo por la percepción de premios en dinero proveniente de las empresas que explotan juegos de azar definido en la ley 1016/97. Entonces acá cuando nosotros ganamos, por ejemplo, Apostala, ¿verdad? Ya nos retiene acá el 8%. O sea, nosotros cargamos acá el importe y automáticamente tendría que salir acá en el rubro 2, ¿verdad? Tendría que salir el 8% de lo que nosotros lleguemos a ganar. ¿Qué monto era que decía la legislación? A partir de 500.000 guaraníes. Si ganamos menos de 500.000 guaraníes, no se nos retiene. Y eso es por cada juego. Después dice retención en carácter único y definitivo por la percepción de dividendos y utilidades no grabados por el IDU distribuido en sociedades simples y otras identidades. Este es otro impuesto, ¿verdad? El impuesto a la distribución de utilidades, dividendos, excedentes, ¿verdad? Por parte de las sociedades, donde paga este impuesto. Si no está alcanzado, como dice acá, acá también se declara, ¿verdad? Y automáticamente el 8%. Retención en carácter de pago único y definitivo en concepto de regalías, lo mismo. Retención en carácter de pago único y definitivo por enajenación de bienes inmuebles. Esto es lo que nosotros dijimos también acá, obviamente teniendo en cuenta la base imponible, ¿verdad? Y el impuesto del 8%. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que agregar que resulte menor, ¿verdad? Como vimos, o aplicando la formulita, que también vimos. Retenciones en carácter de pago único y definitivo por el arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles o cesión en uso o en usufructo de un derecho, lo mismo que vimos en el tema de arrendamiento, que generalmente vamos a utilizar el 50%, ¿verdad? Del valor del bien. Después tenemos retención en carácter de pago único y definitivo por remuneraciones que perciben los funcionarios de servicio diplomático, también vimos eso, consular que presten servicio en el exterior y del personal militar comisionado al Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir misiones diplomáticas en el exterior. Luego tenemos retenciones en carácter de pago único y definitivo por otros conceptos no incluidos en los incisos anteriores y retenciones en carácter de pago a cuenta para contribuyente obligado al impuesto. Y ahí tenemos la sumatoria y que va al otro inciso. Si nos vamos acá en el instructivo, podemos ver también cómo se utiliza
ese formulario y justamente habla acá del rubro 2, que es el que nos compete, ¿verdad? Y nos va explicando en la casilla 14 del inciso A, el sistema consignará automáticamente el monto total de las retenciones efectuadas a las empresas que explotan juegos de azar en carácter de pago único y definitivo por la entrega de premio de dinero definido en la ley. Artículo 50 del decreto, que vimos también este artículo del decreto. En la casilla 15, el sistema consignará automáticamente el monto total de las retenciones en carácter de pago único y definitivo efectuadas por las sociedades simples y toda entidad que distribuya dividendos y utilidades no grabadas por el IVA. En la casilla 16, el sistema consignará automáticamente el monto total de las retenciones en carácter de pago único y definitivo efectuadas por quien pague a persona física en concepto de regalías. En la casilla 17 del inciso D, el sistema consignará automáticamente el monto total de las retenciones en carácter de pago único y definitivo efectuadas por los notarios y escribanos públicos en las operaciones de enajenación de bienes inmuebles cuando el vendedor intervenga directamente en la operación. Como podrán ver acá dice, efectuadas por los notarios y escribanos públicos. Ellos son los que presentan esta declaración, ¿verdad? Y ahí con eso nosotros no documentamos, ¿verdad? Ellos nos tienen que dar el comprobante de retención, como ya vimos en los ejercicios. En la casilla 18 del inciso E, el sistema consignará automáticamente el monto total de las retenciones efectuadas por las administradoras de inmuebles. Esto quiere decir las inmobiliarias, ¿verdad? Eso hay que tener muy en cuenta. Que nosotros por tener bienes que nos dedicamos solamente, bienes propios dedicados, que nos dedicamos para alquilar, ¿verdad? Una forma de ingreso pasivo, no quiere decir que nosotros nos inscribamos como empresa inmobiliaria. O sea, hay que tener mucho cuidado, sino que nos inscribimos justamente por IRP, renta y ganancia de capital. Entonces acá vemos que es para inmobiliarias o de empresa de mandato en carácter de pago único y definitivo en las operaciones de arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles o cesión en uso o en usufructo de un derecho. En la casilla 19 del inciso F, el sistema consignará automáticamente el monto total de las retenciones efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Comando de las Fuerzas Militares a través de la Dirección General del Tesoro Público en carácter de pago único y definitivo por las remuneraciones que perciban los funcionarios del servicio diplomático y consular que prestan servicio en el exterior y del personal militar comisionado al Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir misiones diplomáticas en el exterior. Entonces, como van a cumplir su función en el exterior, se les retiene acá en Paraguay. Entonces acá vemos que el ministerio tiene que hacer las retenciones y llenar este formulario 525. En la casilla 20 del inciso G, el sistema consignará automáticamente el monto total de la retención efectuada en carácter pago único y definitivo por otro concepto no incluido en los incisos anteriores. Esto nosotros podemos ver en qué casos que no incluyan acá se puede consignar. Eso ya realmente con la práctica se viene viendo los casos, ¿verdad? Y lo que dice la reglamentación. En la casilla 21 del inciso H, el sistema consignará automáticamente el monto total de las retenciones efectuadas en carácter de pago a cuenta para contribuyentes obligados del impuesto. Y en el 22 se suma completamente la casilla 14 al 21. Entonces con eso nosotros ya hablamos también del tema de las retenciones y justamente al terminar la clase o mañana de mañana voy a estar habilitando un poquitito lo que es la semana o el tema 3 de de nuestra aula virtual, porque básicamente en la semana 3, aparte de los ejercicios que desarrollamos hoy, voy a abrir un poquitito. Voy a compartir.
Acá ya tenemos las grabaciones y esto tendría que habilitar. Voy a habilitar ya que estamos. Entonces, para que puedan ver justamente acá los casos prácticos que ese sí voy a levantarle entre hoy y el jueves más o menos, porque ya corregí algunas cositas, como para que esté más completo. Y acá tenemos la presentación justamente de retenciones. Acá en materiales del tema 3 van a tener la presentación de retenciones. Acá mismo voy a alzar el ejercicio desarrollado en el día de hoy. Vamos un poco si todos pudieron ingresar. Las grabaciones también, Diego, ya están disponibles de la Sí, primera clase y de la segunda clase. Celso, Celso y Zaida lo que nunca entraron. No sé si tienen algún problema, se pueden comunicar. Sí, acá están las clases. Espera, voy a ver. Acá. Voy a poner esta acá. Vamos a ver. Ahí le voy a poner. Entonces acá tenemos todo lo que compete a la clase 2 y acá la clase 1. Y acá vamos a poner luego la clase de hoy. Y bueno, básicamente eso es lo que tenía preparado para la clase de hoy. Ahora un poco, qué interesante la grabación de las clases. Hoy ya ingresé un poco tarde, entonces voy a mirar la grabación de hoy. Sí, así mismo felicita. Pero como les dije, voy a mejorar un poquitito el Excel, ¿verdad? Como para poder alzar con algunas anotaciones que les va a ser de utilidad. Hablamos también un poquitito del IVA ahí, ¿verdad? Con algunas reglamentaciones vigentes para casos que realmente suele ocurrir a menudo. Profe, ¿Sí? sí, una consulta más bien es en forma particular, forma personal. Sí. Sí, yo estoy trabajando con mi marido en una empresa. Yo entré hace poquito. Él no quiere entrar en renta personal, o sea, en impuesto a la renta. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Podríamos dividir? Yo tengo mi RUC y él tiene el suyo. ¿Podríamos dividir los gastos, digo, la factura? O sea, nuestros ingresos serían. Pero eso le permite la empresa. Sí, Si le permite, sí. para no entrar, pues, o sea, él está sacando aproximadamente 12 millones y medio. Entonces, 12 y un poquito más a veces por sus comisiones. Entonces, dividimos entre los dos para no ingresar en renta, ¿verdad? Sí. Realmente es una ilusión, ¿verdad? Hacer una maniobra como para poder no ingresar. Así mismo. Sí. Ok. Y bueno, esa era mi pregunta. Sí. Si les permite, bueno, no está bien, ¿verdad? No está bien. Realmente cada uno puede generar sus rentas, sus ingresos. Como te dije, no es una evasión, es una ilusión. Es tratar de no llegar al rango no incidido como para no tributar ese impuesto. Pero si las actividades son semejantes, ¿verdad? No sé si por algo la empresa ya le permite, ¿verdad? Hacer esa partición. Medio difícil es que la Subsecretaría de Estado de Tributación sepa, ¿verdad? Si realmente ocurrió o no ese hecho, porque están de manera independiente. Ok, está bien. Bueno, esa era la pregunta. Muchas gracias, profe. Dale. ¿No hay otra pregunta? No se olviden que también después de la clase del jueves vamos a habilitar por unos días, voy a hablar bien con Nilda, un cuestionario de cierre, ¿verdad? Donde van a ir
van a ir contestando, ¿verdad? O sea, van a responder, no es tan complicado como para poder cerrar justamente el taller y como para poder tener también evidencia de que venían desarrollando, asistiendo a las clases, ¿verdad? Interpretando sobre todo el tema de las leyes y bueno, como para poder también obtener el certificado de participación. Así mismo es, Diego. Importante saber también que las personas que respondan, que culminen este taller con ese examen, van a poder acceder al certificado. Caso contrario, solamente es válido su participación y no así con certificación. Espectacular. Y bueno, si no hay alguna otra consulta, los foros, vamos un poco, los foros de consulta también están disponibles, ¿verdad? Pero en línea general creo que Todo estamos respondido. respondiendo, está todo respondido, entonces creo que vamos bien. Y en la última clase estoy queriendo hablar un poquitito sobre los formularios, más o menos el mismo sistema que hablamos del formulario de retención y ver algunos casos, estos casos prácticos, justamente esto es lo que estábamos haciendo, podemos transcribir ahí para dejar más claro y cerrar justamente tanto los ejercicios que hacemos así en escritorio y pasar justamente al tema del formulario. Espectacular, así mismo. Así es. Y bueno, entonces por hoy ya creo que culminamos. Voy a mejorar un poquitito el Excel, voy a poner algunas anotaciones y luego alzo. Muchísimas gracias, Diego. Dale, También a los participantes que estuvieron, excelente, es lo que corresponde. Buenas noches, gracias. Qué bueno que estén realmente interesados. Los materiales están todos disponibles en Moodle. Tuvimos inconveniente incluso con el señor Cristian, ya pudimos solucionar. Si alguien más tiene algún inconveniente y desea consultar en privado, puede realizarlo igualmente. Y más aún ahora con el examencito también que mencionó el profesor para poder acceder a la evaluación. Así que muchísimas gracias por todo y muy buenas noches. chao, chao, gracias a todos. Chao, chao. Chao.